Muy buenos días, este 9 de junio del 2020. En este momento nos encontramos en un nuevo webinar referente al tema de derechos humanos. Tenemos como invitados a un representante de nuestro país hermano Nicaragua, a una representante de nuestro país hermano Nicaragua y lo mismo un representante del país Guatemala. Ambos han activado como derechos humanos defensores y nos van a contar y nos van a narrar un poco acerca de la situación que están pasando en cada uno de estos países en este momento que nos encontramos en la pandemia de COVID-19. Naciones Unidas, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Mundial para la Salud ha reconocido definitivamente el COVID-19 como una pandemia mundial y pidió a todos los estados tomar acciones agresivas y urgentes para contrarrestar sus impactos. Estas son las palabras que ha utilizado la Organización Mundial de la Salud: acciones agresivas y urgentes para contrarrestar los impactos y atender las necesidades de salud, alimentación, derecho al trabajo, a un salario digno en cada uno de los habitantes, en cada uno de los países que nos encontramos en esta emergencia. Exhorta a los países a encontrar un balance entre proteger la salud de sus ciudadanos, minimizar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, pero sobre todo garantizar el respeto de los derechos humanos. La mayoría de los países ha decidido suspender garantías constitucionales como la libre locomoción, ha declarado el cierre total de la mayoría de las empresas y establecimientos comerciales para evitar la aglomeración de personas y que el contagio sea descontrolado. Nos acompañan por parte de Nicaragua el día de hoy la abogada María Asunción Moreno. Ella es doctora por la Universidad de Alcalá en Madrid, España, con 20 años de experiencia en docencia universitaria. Ha sido asesora y consultora nacional e internacional en temas de justicia, derechos humanos, protección de los datos, independencia judicial, género, reformas penales y procesales penales, y ha sido autora y coautora de muchos libros y artículos publicados en La Nación Nicaragüense y en el extranjero. El siguiente participante, que más adelante lo presentaré, es el abogado Luis Rodolfo Ramírez García. Él es de nacionalidad guatemalteca y también nos acompañará y tendrá su presentación oportuna. Le daremos el paso a la abogada María Asunción Moreno, que se refiera en este momento y que nos dé un contexto de cómo se encuentra Nicaragua después de las palabras de apertura que realicé por las recomendaciones que nos dijo la Organización Mundial de la Salud a todos los países y gobiernos del mundo, y también las recomendaciones que ha hecho el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las cuales los tres países somos partes y participantes de esto. María Asunción, te damos la bienvenida y quedas con nosotros para que nos cuentes un poco cómo está la situación. Buenos días, Rulán. Buenos días, Luis. Para mí es, antes que nada, para mí es un gusto compartir con dos hermanos centroamericanos este espacio y sobre todo en un momento tan difícil para nuestro pueblo como es el enfrentar una epidemia que está golpeando al mundo y por supuesto a nuestra región, que es una de las regiones más frágiles desde el punto de vista económico y social. En Nicaragua realmente estamos viviendo una situación muy diferente al resto de nuestros países hermanos de la región. De hecho, recientemente un grupo de opositores de Nicaragua han enviado una correspondencia a la Organización Mundial de la Salud y a Naciones Unidas, señalando que la situación o la estrategia implementada por el gobierno de Nicaragua está representando no solo un peligro para la salud, la vida y la seguridad de los nicaragüenses, sino también un riesgo para Centroamérica. Y efectivamente es que en Nicaragua el gobierno ha decidido no implementar las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud y de alguna manera implementar una estrategia de propagación del virus. Desde que se dio a conocer el primer caso en Nicaragua, realmente el gobierno lo único que ha hecho es negar la existencia de enfermos de COVID-19, salvo los 2 primeros casos, y además realizar una campaña de propagación del virus a través de la organización de miles de actividades que están dirigidas y organizadas por instancias gubernamentales y por alcaldías municipales que se encargan de realizar actividades de inauguraciones de eventos hasta piñatas para niños. Piñatas son fiestas para niños. Son una cantidad de actividades, inclusive, como podemos ver ahí en la imagen, en una de las actividades llamada El amor en el tiempo de COVID, vamos a ver que una de las participantes gubernamentales pues tiene un rótulo que dice bienvenido coronavirus a Nicaragua libre. Así recibimos en marzo oficialmente la pandemia, y a partir de ahí lo que hemos encontrado realmente es una serie de actividades dirigidas efectivamente a hacer aglomeraciones de personas, a que las personas se reúnan sin protección, y además a señalar el presidente en una cadena nacional que el COVID-19 se trataba de una gripe normal, corriente, común, que no teníamos que preocuparnos. Inclusive habló que se trataba de una gripe que se llama la chifladora, que es una gripe que realmente se queda uno con un sonido en la garganta. De tal forma que al escuchar este discurso oficial, lo que hemos tenido es realmente un incremento grande del contagio. Las instancias del Estado no han realizado ningún tipo de cuarentena, y hasta el momento, pues como podemos ver, lo que sí hay es cantidad, caminatas, todo tipo de actividades posibles, sobre todo los fines de semana, en donde se invita a la población a participar en esta serie de eventos. Y como podrán ver, pues obviamente la reacción de la Organización Mundial de la Salud ha sido el de estar insistiendo al gobierno de Nicaragua que cumpla con las recomendaciones y que proteja a la población frente a esta pandemia. Y además han denunciado públicamente en alguna conferencia de su director, donde han dicho que el gobierno no les da la información, que la información que da el gobierno no es oficial. De hecho, hasta el día de hoy, el gobierno está reportando 46 fallecidos, y lo cierto que un observatorio ciudadano conformado por médicos y que trabaja en todos los territorios del país cuenta a través de información de familiares que han perdido a sus seres queridos, que llevamos 1.114 fallecidos y probablemente hablamos de más de 5.000 contagiados. Esta es una cifra que no reconoce el gobierno y que constantemente, porque nosotros tenemos el gobierno a mediodía a través de la vicepresidenta, se dirige un discurso a la nación constantemente, de forma cotidiana y diaria, se está señalando que no hay ningún problema en cuanto al coronavirus. Y inclusive pues se ha estado señalando que hay los niveles de deceso o de fallecimiento son menores en relación con otros años. Esto contrasta un poco porque lo que nosotros los ciudadanos estamos viendo en los medios de comunicación y además en las carreteras, cuando nos trasladamos en las vías, encontramos realmente caravanas, hay veces de funerales, en donde un muerto tras otro, los cementerios con cantidad de fosas abiertas, una situación que realmente no habíamos visto en años anteriores y que contrasta con lo que el gobierno señala de que tenemos menos decesos y menos fallecimientos en este año en comparación con un periodo similar del año pasado. Yo creo que con eso introduzco un poco el tema. Obviamente el gobierno, al realizar todas estas actividades, está en clara violación a las obligaciones que como Estado tiene en materia de derechos humanos, de proteger la salud, la seguridad y la vida de sus ciudadanos. Y hasta este momento lo que hemos observado pues, es una actitud
de no cumplimiento de estas obligaciones en materia de derechos humanos al no implementar pues ninguna medida de prohibición, que podemos después ver sobre cómo estas medidas o estas actividades gubernamentales están incidiendo en la educación, en el tema de la justicia, en el tema de suspensiones de garantía, que podríamos conversar más adelante. Muy bien, María Asunción. Sí, definitivamente Nicaragua reporta solamente en las estadísticas internacionales que se publican a diario por parte de la Organización Mundial de la Salud, 1.118 casos confirmados, 370 recuperados y, como tú nos has dicho, solamente 46 muertos. Esto contrasta a la realidad de los otros dos países en los que vamos a discutir el día de hoy, que es Honduras y Guatemala. Guatemala y Honduras, respectivamente, Guatemala reporta 7.502 casos de contagio, Honduras reporta 6.450 casos de contagio. La cantidad de recuperados en Guatemala son 1.323 y en Honduras son 740. Y la cantidad de fallecidos que reportamos es una cantidad muy similar en ambos países hermanos centroamericanos. Guatemala reporta 267 fallecimientos y Honduras reporta 262. Tenemos una diferencia de 5 fallecimientos, muy distante la diferencia entre estos dos países centroamericanos y lo que se está reportando en el país vecino Nicaragua. Nuestro siguiente panelista es el abogado, como les había mencionado, Luis Ramírez. Él es consultor internacional de reformas de justicia penal, ha trabajado con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Ministerio Público de Honduras, en el Ministerio Público de República Dominicana, Bolivia, ha sido asesor para una sociedad más justa en Honduras, en la intervención también en el Ministerio Público, es socio fundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y ha sido director del Departamento de Investigación, del Programa de Investigación de Centroamérica, presidente, director y miembro de la Junta Directiva. Ha participado en reformas legislativas penales y anteproyectos de ley. Entre ellos mencionamos los más importantes en el 2010, el anteproyecto del Código Penal de Guatemala en la parte general, en el Código de Niñez y Juventud de Guatemala en 1996 y en el de Honduras en 1997. También en la ley del sistema penitenciario de Guatemala, la ley de servicio social y militar y la reforma del Código Procesal Penal. Don Luis Ramírez, abogado, un gusto tenerlo aquí con nosotros y después de haber conocido las recomendaciones que nos hizo al inicio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud y lo que hemos visto como publicaciones generales, estándares internacionales y recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha creado un observatorio para la defensa, protección de los derechos humanos en América Latina principalmente. ¿Qué nos puede contar sobre la situación en este momento en Guatemala? Bueno, en este momento la situación, digamos que estamos en una transición sobre el enfoque. Yo creo que hay distintos enfoques en relación al COVID. El COVID ha puesto de manifiesto o ha desnudado nuestras realidades sociales de distinta manera. Creo que la manera en que se enfoque puede tener un enfoque propiamente de control social, ¿verdad? ¿Qué ingrediente le vamos a poner más para salir de la crisis, digamos? Aparte de las mentiras y de ocultar información, que también es una estrategia. Pero digamos, puede ser una estrategia de control social, puede ser una estrategia económica propiamente que estamos privilegiando, o puede ser una estrategia de derechos humanos. Yo creo que el enfoque que le vayamos dando en cada uno de los países va variando. Cuando decimos derechos humanos, y eso es bien interesante, nos referimos a ese conjunto de derechos que son irrenunciables por parte de los seres humanos, ¿verdad?
y que son reconocidos simplemente por el hecho de ser seres humanos. No todo lo es un poco, es unas pocas exigencias a nivel universal. Y el enfoque, el COVID-19 puede afectar esos dos niveles de derechos humanos, aunque en realidad son uno solo, que es el tema de los derechos individuales o los derechos económicos y sociales, ¿verdad? Yo creo que el COVID-19 interpela directamente los derechos económicos. ¿Y qué teníamos nuestros países en relación a la salud? Pues teníamos sistemas de salud debilitados profundamente, ¿verdad? Yo creo que ha puesto de manifiesto nuestras situaciones de salud. Y eso, países que no tenían previsión también respecto a enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Yo creo que eso es lo primero que ha hecho el COVID-19, es desnudar nuestros sistemas de salud. Y uno de los llamados urgentes es a fortalecer nuestros sistemas de salud, porque es el principal derecho que está en juego, ¿verdad? Entonces, en la vida y la salud. En relación a los derechos de la salud, creo que Guatemala ahorita entró a un nivel distinto. Se acaba de conformar una Comisión Nacional contra el COVID-19, una comisión que está dirigida por un prestigioso médico de la Universidad Hopkins guatemalteco. A la raíz de esta situación, la transparencia ha sido más grande. Yo creo que ahora sabemos con mayor precisión, a pesar de que el Congreso de la República le dio más de 80 millones más o menos de dólares al Estado guatemalteco para que pudiera enfrentar el COVID-19, tanto en su aspecto de salud, pero no tiene capacidad de gestión, y ese es otro de los elementos claves. No ha tenido la capacidad de contratar más médicos, de crear más camas. Esperaríamos que más o menos en el pico más alto, y eso ahí es donde la ciencia ayuda. Yo creo que es un gran tema también donde los científicos deben involucrarse para saber claramente cuáles son las tendencias. El saber que también es un derecho humano de saber cuál es la información, qué información se está dando. Yo creo que los científicos juegan un papel muy importante en este tema de saber. Guatemala se espera que en el tema pico lleguemos a cerca de 30,000 casos, pero solo tenemos capacidad para 10,000 camas. O sea, eso es muy delicado. O sea, lo que se espera en las siguientes semanas. Además, el COVID-19 se ha movido, primero de China se movió a Europa y de Europa se ha movido a América. Bueno, ya sabemos que Estados Unidos es el principal país con mayores contagios, le sigue Inglaterra y después Brasil. Pero nuestros países no tienen la capacidad para enfrentar el COVID-19. Esa es una realidad. Y la pandemia, algunos le llaman, ¿cómo podemos disipar el crecimiento del COVID? Va a llegar un momento en que vamos a tener cuántos casos. Y eso es muy importante, estar preparados para saber. Eso es en cuanto a los derechos económicos y sociales. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Ese es otro de los elementos claves, el derecho al trabajo. Mucha gente va a padecer hambre y ese es otro elemento. También es otro derecho económico y social que va a ser afectado, es el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la alimentación sana. Entonces, creo que en el campo de los derechos económicos y sociales hay que hacer muchísimo y no estamos preparados. Se trata de analizar nuestra situación económica de nuestros países, que nuestros niveles de pobreza, por ejemplo, en el caso de Guatemala, superan el 60% y la extrema pobreza el 20%. Esperamos que el incremento en el mundo van a ingresar más de 100 millones de personas a la pobreza en relación. Nuestros países van a ser seriamente afectados. Hoy ya se discute en el mundo
la renta mínima que debe tener una persona, independientemente si estás trabajando, si no estás trabajando, estés donde estés, necesitamos una renta mínima que los países, que los estados están obligados a desarrollar. Nuestros estados son bastante débiles. Yo creo que ya no es una situación ideológica entre las situaciones liberales o conservadores, no. La situación es si el Estado tiene capacidad de resolver, de seguir esa brecha, de llenar esa brecha que va a quedar en el vacío. En cuanto a los derechos individuales, tenemos un grave problema de control social. En el caso de Guatemala se detuvieron más de 17,000 personas por no acatar el estado de excepción. Este gobierno inició con estado de excepción desde el inicio, independientemente del COVID-19. Entonces, para poder controlar la violencia y todo el tema. El impacto fue realmente desastroso. La última investigación que hicimos sobre detenciones policiales, que desarrollamos una visita a las cárceles, a los detenidos y ver cuál era el control judicial sobre esos detenidos, nos encontramos que cerca del 70%, 80% de las personas, independientemente del COVID, son gente en extrema pobreza, lo que detienen nuestros sistemas policiales. Nuestra situación carcelaria en Guatemala está cerca del 300% superada, ¿verdad? Nuestro sistema judicial ha quedado prácticamente paralizado. Hasta ahorita está volviendo, queriendo dar una respuesta. Pero si quienes controlan que se realicen los derechos humanos, quien le puede exigir el cumplimiento de los derechos humanos, pues son los jueces. Y si los jueces no están a la altura de las circunstancias, y no hablo de la Corte Suprema de Justicia, que se encarga del tema de la gestión, estoy hablando de los jueces individuales. Nuestra estructura judicial es eminentemente jerárquica. Nuestros jueces no se mueven si el Poder Judicial no se mueve. Y si el Ejecutivo no se mueve, no le dice al Poder Judicial que se mueve tampoco. Entonces, lo que paga, digamos, la moneda, las restricciones, los que sufren las consecuencias son los derechos humanos de los más pobres, tanto a nivel de los derechos económicos y sociales como en los derechos individuales. Esa es la crisis que estamos viviendo ya pre-COVID-19, la que estamos viviendo durante el COVID-19, y las expectativas son más graves, porque va a empezar a privilegiarse el tema económico. O sea, ¿cuándo abrimos la economía? Es la gran pregunta. El modelo sueco, digamos, Suecia pareciera de otro planeta directamente. Nuestros países, Noruega, Suecia, Finlandia, no tienen nada que ver, ni siquiera con Rusia, ni siquiera, digamos, son países que están discutiendo en relación a que es necesario cambiar incluso la medición del Producto Interno Bruto. Estamos viendo cuánto la gente, no cuánto crecimos económicamente, sino cuánto la gente ha crecido en pobreza, en déficit de derechos humanos. Esa es la medición más importante que tenemos que tener. Entonces, yo creo que el enfoque para salir de esta crisis no es cuando abrimos la economía, sino ni cuando no la abrimos, si vamos a abrir un negocio, si no lo vamos a abrir. Que si los ricos no abren sus negocios, entonces los pobres se mueren de hambre. Yo creo que no va por ahí el tema. La discusión tiene que ser el enfoque de derechos humanos. El enfoque es necesariamente que si es necesario hacer, o indispensable hacer una cuarentena vigilada y permanente, es para que garantizar que después podamos tener una interacción social con el menor impacto posible. Vamos a tener definitivamente volver a la normalidad. Eso no existe en los siguientes 5 años. Lo que existe es una deconstrucción de la normalidad que teníamos, porque la normalidad que teníamos era violaciones a los derechos individuales, violencia policial, hambre, desnutrición. Esa era nuestra normalidad, una justicia ineficiente. Entonces, yo creo que no tenemos que hablar de volver a la normalidad. Tenemos que reconstruir otra normalidad dentro del esquema de la pandemia del COVID-19. Yo veo el COVID-19 como una oportunidad, una crisis
que nos debe volver al enfoque de los derechos humanos. Entonces, yo creo que es una oportunidad, más que ver una crisis, de ver lo que no está haciendo y cómo volvemos a la normalidad. Yo no creo en volver a esa normalidad que teníamos antes. No quisiera que Honduras volviera a esa normalidad, teniendo esa cárcel cerca de la policía, que es prácticamente una cueva en donde se muere la gente pobre, en donde sufre. No quisiera ver que nuestro país, en Guatemala, volviera a esas detenciones masivas de 17,000 personas. No quisiera ver nuestras cárceles saturadas, nuestros juzgados y nuestros jueces, absolutamente los jueces cotidianos, indiferentes frente a la realidad, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo. Yo no hablaría tanto del Ejecutivo, de lo que están haciendo. Yo exigiría el tema de los derechos humanos, que los exijan los jueces, los fiscales, la defensa pública y el sistema carcelario. Olvidémonos ahorita, no nos olvidemos, pero la manera de exigirle al Ejecutivo, porque tenemos una visión demasiado caudillista de los cambios sociales. Yo creo que tenemos que cambiar ese enfoque. No es ni siquiera el Ejecutivo ni el presidente de Guatemala, son las colectividades cómo se van a mover para poder transformar esta realidad. Hasta ahí la dejaría por el momento, pero nuestra situación yo la veo como una oportunidad para cambiar esa normalidad triste y mediocre, digamos, de funcionamiento de la justicia que teníamos antes del COVID-19. Muy bien, don Luis. Cada país ha asumido la responsabilidad como sus gobernantes lo han decidido. Realmente hago un llamado a la responsabilidad social, el que yo me quiera proteger y quiera ayudar a mi comunidad a que se proteja. Un ejemplo claro es lo que está viviendo en este momento Nicaragua, donde nos cuenta la abogada María Asunción que el Estado no ha asumido ningún rol de, como ha sucedido en Honduras y Guatemala, donde lo primero que se hizo fue suspensión de garantías constitucionales para mantenernos en casa como una política de distanciamiento social para evitar la propagación de esta enfermedad. María Asunción, ya nuestros países tenían problemas de violaciones a derechos humanos anteriormente, pero con el COVID podemos hablar que se han agudizado. Y uno de ellos, nos mencionaba don Luis, es el papel que juegan los jueces y los juzgados de la República. El acceso a la justicia en Nicaragua, el sistema penitenciario, cómo se encuentra, el sistema de salud y educación, que en los demás países del mundo son los que se encuentran más afectados, y como dice don Luis, lo debemos de ver como una oportunidad porque son retos los que se deben de poner nuevamente. Ya definitivamente volver a la normalidad no existe. No podemos decir que después de la pandemia del COVID-19 no va a haber otra pandemia. Debemos de prepararnos para ella. Debemos ajustar nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, nuestro sistema de alimentación en general, pero principalmente el derecho al acceso a la justicia. ¿Cómo están funcionando nuestros jueces, fiscales, investigadores, policía, en el tema de la independencia judicial, en el tema de garantizarle a la población lo que dicen las leyes vigentes positivas de cada uno de los países? Cuéntanos, María Asunción, cómo está Nicaragua en este aspecto y qué está haciendo la sociedad civil, nosotros, ustedes mismos como grupos independientes, y a qué propuestas le están apostando para afrontar esta situación, sea con dependencia del Ejecutivo, del gobierno de turno o con la sociedad civil. Bueno, Roland, realmente en el caso de Nicaragua estamos siendo muy singular, tenemos una situación muy singular en términos generales. Yo quisiera decir que antes de la pandemia, antes del COVID-19, desde el 2018, Nicaragua vive una crisis política y socioeconómica fuerte, y sobre todo en materia de derechos humanos se vive una situación en donde las violaciones a los derechos humanos, la privación de las libertades, es el día a día. Es decir, tenemos 2 años que el gobierno
de alguna manera ha suspendido de facto, no a través de estados de emergencia, pero sí de facto las libertades y los derechos de los nicaragüenses. Y dentro de esa grave situación o esa crisis de derechos humanos que teníamos, pues nos ha llegado el COVID. Así que llueve sobre mojado para nosotros el tema de la pandemia. Y sumado a ello, escuchando a Luis, obviamente uno dice, cuando volvamos a la normalidad, pero igual yo creo que los nicaragüenses estamos soñando con una normalidad distinta a la que teníamos, una normalidad en donde los nicaragüenses realmente podamos salir a ejercer nuestra libertad de expresión sin ningún tipo de represión, podamos ejercer nuestro derecho a protestar y a solicitar a nuestros gobernantes que realmente cumplan con sus funciones sin ser detenidos y injustamente y llevados a las cárceles, y en algunos casos hasta sometidos a torturas. Es decir, teníamos una grave situación de derechos humanos y a esa crisis se suma una crisis sanitaria en el que observamos que realmente en Nicaragua no hay, para empezar, no hay independencia de poderes. Es decir, todo está centralizado en el Ejecutivo, de tal forma que lo que tiene que ver con la justicia, a diferencia de Guatemala o de Honduras, la justicia en Nicaragua sí está funcionando, pero está funcionando al ritmo del Ejecutivo e inclusive poniendo en riesgo a las personas que van a las audiencias. Ya han habido muchos profesionales del derecho contagiados porque resulta que hay un asedio hasta hace poco permanente contra las personas que usaban medidas de seguridad. Es decir, usar mascarilla en Nicaragua te costaba hace algunos días una detención, como mínimo que un policía te arrebatara la mascarilla y te la quitara, porque de esa manera lo que estabas haciendo era creando alarma social, o en otro caso, pues realmente lo que hacían era hasta detenerte. Eso en los últimos días hay un poco más de tolerancia por parte de la policía, diríamos un poco de tolerancia frente a las medidas de protección que cada ciudadano de forma autónoma e independiente está implementando, porque como no hay una estrategia de contención y mitigación de la pandemia por parte de las autoridades que efectivamente tendrían que hacer alguna campaña y utilizar y implementar medidas que protejan la salud de las personas, sino todo lo contrario, le ha tocado a una ciudadanía que viene desde hace años luchando por sus libertades y sus derechos, nuevamente le ha tocado enfrentarlo con mucha valentía y asumir su autocuido y el cuidado de los suyos a través de la implementación de medidas de seguridad. Es decir, todos los nicaragüenses que de una u otra manera podemos estar en nuestras casas, trabajar desde nuestras casas, lo estamos haciendo. Esta es una economía, bueno, somos el segundo país más pobre de América Latina. Eso habla mucho de la situación económica de nuestro país, y obviamente hay un 70% de nicaragüenses que viven en una economía informal, por lo tanto no pueden quedarse en casa. Y los llamados que se han hecho desde el sector privado, desde sectores que están liderando una campaña de mitigación contra el tema de la pandemia, como son asociaciones médicas, 27 asociaciones médicas han hecho una convocatoria a todos los nicaragüenses a nivel nacional para que todos se sumen a una cuarentena y que tomemos las medidas de precaución para evitar que todo el tema de la transmisión y el contagio realmente sea mayor que el previsto. Realmente los epidemiólogos nos están hablando que en Nicaragua, dadas las condiciones y las situaciones de no aplicación de seguir las recomendaciones de la OMS a nivel nacional, traerá como consecuencia, se habla hasta de 48,000 contagiados y se ha hablado hasta de 23,000 fallecidos. Lo cierto es que hasta el momento, pues solamente, como indicaba en la primera intervención, hemos constatado a través del Observatorio Ciudadano, han fallecido 1,114 ciudadanos nicaragüenses. Creo que para nosotros es muchas muertes. Creeríamos que a estas alturas no deberíamos de tener tantos fallecidos, y sin embargo, pues la realidad ahí nos está rebasando.
¿qué hemos visto? Que los jueces están convocando a las audiencias e inclusive están celebrando juicios contra presos políticos. Es decir, la represión no ha sido desde ningún punto de vista realmente disminuida por parte del Estado, sino todo lo contrario, se ha incrementado. Y eso ha llegado no solamente a reprimir personas que usan una mascarilla, sino también a continuar un sistema de represión contra, por ejemplo, la familia de los presos políticos. Hay todo un movimiento sobre que se libere o sobrecambie, se sustituyan las medidas de 85 presos políticos que todavía están en las cárceles detenidos de forma injusta. Y lo que el gobierno ha dado de respuesta a la solicitud de la ciudadanía es que ha liberado a más de 3.000 delincuentes comunes, entre ellos femicidas y violadores de niñas, que han sido puestos en libertad o se les ha cambiado la medida debido a la pandemia, pero a los presos políticos se les mantiene en cárceles. Las audiencias no están siendo suspendidas y se les está realmente celebrando y emitiendo sentencias en contra de estos ciudadanos injustamente detenidos. Igualmente, por ejemplo, en el tema de la suspensión de garantías en Nicaragua, oficialmente el gobierno no ha tomado ningún tipo de medida desde el punto de vista formal, pero como venía diciendo, Nicaragua vive en un estado de emergencia de hecho desde el 2018 a esta fecha, en donde en cualquier momento pierdes la vida o pierdes la libertad o tienes que irte del país porque eres perseguido político. Es decir, vivimos en un estado de emergencia en donde se nos ha agravado con el tema de la pandemia. Nuestros presos políticos están sufriendo una detención injusta y encima de eso, algunos de ellos presentan sintomatología del COVID y no se ha logrado que tengan ni atención médica y al inicio inclusive se negaba, no permitían el ingreso de mascarillas o de alcohol por parte de las familias que les llevaban las visitas a las cárceles. En cuanto al tema de educación, en Nicaragua los colegios privados, el sector privado ha decidido suspender las clases y llevarlas a una modalidad en línea, es decir, todos los estudiantes que están en los colegios privados llevan sus clases en línea. En cambio, en las escuelas privadas donde va la mayor cantidad de la población pobre y realmente en situación de vulnerabilidad, están siendo obligados junto con los profesores que dan clases en esas escuelas, en esos colegios públicos, a asistir y hay amenazas y por supuesto despido por no asistencia de algunos docentes y en algún caso a los estudiantes se les ha dicho que van a perder su año académico si no asisten a las clases. Se les está obligando a asistir. Esta obligación a asistir a clases también incluye las universidades públicas en donde se mantiene la actividad académica cueste lo que cueste, independientemente que tengamos un nivel de transmisión local comunitaria ya desarrollada, aunque el gobierno lo niega. La Organización Mundial de la Salud ya dijo que en Nicaragua estamos en la fase de transmisión comunitaria y aunque, como ya les dije, el gobierno dice que no, que las personas que hasta el momento tenían COVID-19 en Nicaragua eran importadas, aquí se le llamaba enfermos importados. Lo cierto es que en Nicaragua ya tenemos la transmisión comunitaria y entonces el hecho que no se suspendan las clases ni en las universidades ni en las escuelas públicas, que es donde va la mayor cantidad de la población nicaragüense, pues obviamente nos pone en mayor situación de riesgo y que las estadísticas o las previsiones sobre cuántas personas van a estar contagiadas y cuántas personas podrían fallecer por el virus COVID-19 realmente van variando de semana a semana dependiendo de los niveles de exposición. Encontramos también que en temas de la salud, a los médicos inicialmente se les prohibía, hasta hace muy poco, hace unas 2 semanas o una semana, se les prohibía utilizar sus medios de protección en los hospitales públicos. Es decir, no podían usar mascarillas porque lo que se dijo oficialmente es que si el personal de salud, del sistema de salud público, obviamente, estaba usando mascarillas, eso iba a causar estado de alarma en la población y que realmente no estaba permitido que los médicos se utilizaran y se protegieran
mientras él realizaba sus labores en los hospitales. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Que hasta la fecha, por lo menos se habla del fallecimiento de más, realmente de 42 personas, trabajadoras del sistema de salud, entre ellos más de 20 especialistas que han fallecido con sintomatología de COVID. En Nicaragua no podemos decir con certeza que las personas están falleciendo con COVID porque, a propósito, en Nicaragua no se está permitiendo hacer los exámenes de COVID, es decir, no se está haciendo el test, no se está testeando y por lo tanto no podemos detectar los focos de contagio, ni tampoco podemos con certeza saber, y eso es importante aclararlo tanto en las cifras que ofrece a nivel oficial, que se ofrece a nivel oficial, como en las cifras que se ofrecen en los observatorios ciudadanos, en donde no podemos con certeza saber si se tiene COVID-19 o no, porque una de las prohibiciones es no hacer el examen. Igualmente, han muerto enfermeras, han muerto trabajadoras de los hospitales públicos, que realmente duelen mucho porque son muertes que no podían perfectamente haberse evitado. Y lo que se dice es que la cantidad de ventiladores que hay a nivel nacional obviamente son muy poco en relación con la demanda. Se habla de que el sistema, algunos médicos están hablando que en Nicaragua están muriendo de 30 a 50 nicaragüenses diarios en los hospitales públicos, y muchos hospitales lo que ha pasado es que la ciudadanía ha dejado de asistir a las consultas que no tengan que ver con cuestiones respiratorias o con sospechas de COVID. Se han dejado de visitar los hospitales. En un 90% de las consultas en los hospitales se ha disminuido, y lo que pasa es que los hospitales están llenos y colapsados con pacientes con problemas respiratorios. Entendemos nosotros que son personas con sintomatologías de COVID, e inclusive el sistema de salud está colapsando en el manejo no solo de los enfermos con COVID, sino también en otros temas. Por ejemplo, en Nicaragua ahora se está hablando mucho del tema, cómo se está retrocediendo el tema del parto seguro, porque las mujeres embarazadas no están queriendo ir al hospital a hacer sus controles prenatales, ni tampoco a que se le practique a tener su parto seguro o a tener su cesárea, por miedo a que en el hospital salir contagiada. Entonces, el sistema de salud está colapsando más allá del manejo de los propios COVID. Los enfermos crónicos que visitaban el sistema de salud para controlar sus enfermedades tampoco están asistiendo, y lo que asisten salen posteriormente contagiados con el virus. Y entonces, o con sintomatología, porque es que efectivamente en Nicaragua tenemos un nivel de incertidumbre máximo. Yo entiendo que muchos países en el mundo, no solamente en América Latina y en Centroamérica, maquillan y alteran las cifras y no nos dan los números exactos, nos mienten a los ciudadanos. Pero en el caso de Nicaragua, la mentira es máxima y se llega a niveles de negar la realidad, y entonces eso ha hecho que perdamos médicos, que perdamos enfermeras, que perdamos trabajadores, que hasta el momento, según el Observatorio Ciudadano, más de 1,000 nicaragüenses hayan fallecido, e inclusive en unas situaciones muy duras en el tema de la muerte. Fíjate que el tema del derecho al duelo, al dolor y el derecho a la información de la que Luis hablaba, que tenemos los ciudadanos en Nicaragua, casi es inexistente en un sistema de salud. Por ejemplo, a los médicos que trabajan en el sistema de salud público, se les prohíbe decirle a los pacientes que tienen COVID-19 o que tengan algún tipo de sintomatología del COVID-19. Y hay orientaciones desde el Ejecutivo de que ellos deben diagnosticar neumonías atípicas, neumonías graves, trombosis, infartos, por supuesto, y que no se debe en ningún momento hacer referencia a que se trata de fallecimientos por COVID. Eso es una orden oficial, unas orientaciones oficiales del Ejecutivo al Ministerio de Salud en todos los hospitales públicos. El médico que le dice a su paciente, que es un derecho del paciente en la relación médico-paciente, el paciente tiene derecho a que se le diga cuáles son sus padecimientos, cuál es su enfermedad, cuál es su pronóstico. Nada de eso es posible en los hospitales públicos, porque el médico que lo haga es despedido. Ya llevamos en los últimos 15 días, algunos médicos del sistema de salud público
han hecho denuncias públicas sobre la cantidad de muertos que hay en los hospitales, sobre cómo las morgues están llenas de cadáveres, sobre estas orientaciones que se dan sobre el tema de no darles autonomía profesional en el diagnóstico, sino que les recetan y les indican qué deben de decirle a los pacientes. Ya han puesto esa denuncia, y la consecuencia y el resultado de que algunos médicos hablen y digan que ya no soportan ver cómo está la situación en los hospitales públicos, ha traído como consecuencia represalia, han sido despedidos después de trabajar 25, 30 años en un hospital sirviendo a la población nicaragüense, y ahora se les despide con cualquier excusa, pero después de haber hecho una denuncia sobre las condiciones de salud. Realmente yo quiero terminar mi intervención inclusive hablando de algo que nos tiene a la ciudadanía, a los defensores de derechos humanos y a la población en general con el corazón roto. Es el tema de los entierros express nocturnos y clandestinos, es decir, a las familias que pierden a sus seres queridos bajo la sospecha de COVID, se les obliga a un protocolo de entierro en un tiempo de 3 horas. Inclusive al inicio el Estado enterraba a los pacientes y la familia no sabía que su pariente había fallecido, y mucho menos que había sido enterrado, hasta que se les comunicaba mucho tiempo después. Esta etapa fue superada un poco, los entierros clandestinos y además nocturnos que hacía directamente los trabajadores del MINSA. Iban con estos trajes de astronauta, les llamamos aquí en Nicaragua, son los trajes de protección, y llevaban los cadáveres a los cementerios. Y ahora ha pasado de que les avisan a la familia, le dicen, ha fallecido su hermano, su esposo, su hijo, no le dicen que es de COVID, pero lo obligan a cumplir un protocolo de entierros express que no pasan los 3 minutos en ser enterrados. Ok, sí, nos has dado una radiografía de lo que está pasando en Nicaragua. Las redes sociales, el internet, los portales de las instituciones públicas de cada uno de los gobiernos, aparentemente se encuentran siguiendo normativas y reglamentos internacionales. Vemos en el caso de Nicaragua que la Organización Mundial de la Salud donó equipo médico para el Ministerio de Salud para que los médicos atendieran la pandemia, y otros insumos. Participan en reuniones con la Organización Mundial de la Salud para ver lo que han sido recomendaciones, pero a diferencia de lo que es Guatemala y Honduras, el mismo gobierno no ha tomado aquellas medidas de restricción o de imposiciones globales o colectivas para evitar el contagio. Honduras y Guatemala sí han sufrido estados de sitio, podemos decir suspensión de garantías constitucionales. El tema de homicidios, cómo ha evolucionado la tasa de homicidios en Guatemala, cómo podemos referirnos al derecho de la justicia. Los defensores públicos en Guatemala tienen permiso para circular, los abogados privados, los abogados defensores de los pobres, podemos decir, de la clase que no está tan privilegiada. ¿Cómo está funcionando esto, don Luis Ramírez, en Guatemala a raíz de la suspensión de las garantías constitucionales que se están dando en este momento? ¿Y qué otras cosas referente a la temática de derechos humanos nos podría comentar y aconsejar sobre estos nuevos cambios que debemos de vivir las sociedades post-COVID-19? Bueno, como dije, la normalidad no existe en el sentido de Tenemos un poco de fallas con Guatemala. Entendemos que ocurren problemas técnicos. Vamos a esperar que se conecte nuevamente don Luis Ramírez y nos platique sobre esta temática.
María Asunción, hemos destinado un tiempo para hablar sobre los acontecimientos en estos tres países. ¿Qué le aconsejarías tú primero que todo a tus compatriotas nicaragüenses? Ya les has dicho que deben de tomar las medidas propias, ya que el gobierno está tomando medidas mínimas referente a la pandemia del COVID-19. Ni Nicaragua ni ningún país del Centroamérica está exento de no tener este contagio. Nos vemos noticias día a día de cierre de fronteras, impedir la llegada de personas extranjeras a todos los países, no solo Nicaragua, no solo Honduras, no solo Guatemala. A raíz de que si el gobierno, y que tampoco debemos de depender propiamente del gobierno para todo lo que nosotros queramos como tomar medidas, ¿qué podrías decirle a tu pueblo? ¿Qué podrías decirle a los centroamericanos? Tenemos entendido que posiblemente representantes de Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, monitorean los espacios de comunicación virtuales como Facebook, como Zoom, como otras conferencias para conocer la situación de los países. Interviene y no, tal vez no a manera de cierre, pero sí como para ir finalizando este ciclo. Nicaragua necesita mucha ayuda, Nicaragua necesita consejos. ¿Qué le podrías decir a tu población, a tus compatriotas? Realmente mi recomendación, Lan, iría para todos los nicaragüenses y por supuesto para los centroamericanos que nos escuchen, en el sentido en que el comunicado de las 27 asociaciones de médicos de Nicaragua que nos han dicho que debemos aplicar el aislamiento social, es decir, la salud y la vida está en nuestras manos. Cuando tienes un Estado que omite sus obligaciones en lo que respecta a garantizar y ofrecerte protección sobre temas de derechos humanos. ¿Le está pidiendo algo nuevamente? Nos queda... ¿Aló? Continúa, María Asunción, sí, te escuchamos. Nos queda a nosotros, sí, nos queda a nosotros realmente los ciudadanos y sobre todo nosotros los nicaragüenses, en donde no hay oficialmente una cuarentena. Mira, el tema de la cuarentena es un tema muy importante porque, por ejemplo, ahora en Nicaragua, la mayoría de ciudadanos que podemos de alguna manera aplicar el aislamiento social para protegernos a nosotros y proteger a los demás, porque el virus realmente se traslada de persona a persona, de tal forma que cuando yo me cuido, también cuido a quienes están en mi entorno y esto va de alguna manera exponencialmente también ampliando la protección. Obviamente en Nicaragua el empleado público no puede darse el lujo, porque podría ser despedido, de quedarse en su casa. De tal forma que yo me voy siempre por las orientaciones que está haciendo esta comunidad de 27 asociaciones de médicos del país que tienen una gran representación científica en el país, en el sentido que debemos aplicar por nuestra cuenta, mientras el gobierno rectifica, esperemos que lo tenga que hacer, su estrategia y ser nosotros los que de alguna manera implementemos unas medidas de contención y de contención del contagio para poder evitar tener mayores consecuencias y mayores muertos en Nicaragua. Realmente aquí hay una cantidad de campañas por parte de la sociedad civil y por parte del sector privado y por parte de la comunidad científica, en donde insistimos que la ciudadanía debe cuidarse, debe lavarse las manos, debe utilizar alcohol, debe usar mascarilla y procurar salir lo menos posible de su casa solamente cuando sea necesario. Y que en los contextos y en las realidades donde las personas, como en nuestra región, las personas tienen que salir a buscar el día a día, que se protejan, que se cuidan, porque evidentemente tenemos un Estado que está omitiendo todas las medidas de protección y garantía para la ciudadanía.
Y realmente es una situación muy complicada a nivel global, muy difícil a nivel regional, y para nosotros los nicaragüenses pues bastante nos plantea grandes desafíos, y sobre todo cuando nos corresponde a los ciudadanos de alguna manera cumplir con el deber de autoprotegernos, porque no tenemos un Estado que realmente esté garantizándonos las condiciones para poder ejercer nuestros derechos. Imagínate, una mujer que está próxima a dar a luz tiene miedo a ir a un hospital. Una persona que tiene una enfermedad crónica y que tiene que ser controlado no puede ir a un hospital porque sabe que el mayor riesgo, que lo más probable es que va a salir contagiado. Entonces, es difícil. Yo creo que el único camino es protejámonos, cuidémonos y apliquemos el aislamiento social, que es lo que la comunidad científica universal ha dicho, que de alguna manera nos protege frente a esta pandemia. Muy bien. Don Luis, ya regresó con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo estamos en Guatemala? Bueno, como decía, el tema de la violencia estaba presente, ha disminuido el tema de lo que se refiere las muertes violentas. No tengo ahorita las cifras, pero yo creo que no son condiciones cotidianas en las que están viviendo las personas, pero hay algunas situaciones que llaman la atención. En el caso de las extorsiones, parece que las pandillas han tomado la medida de, entre comillas, de suspender el cobro mientras pasa esto, pero creo que están volviendo nuevamente al tema de esa zozobra permanente en que nos hemos metido, en que se dejó crecer la situación de las extorsiones. Creo que más que políticas criminales, necesitamos más políticas sociales. En este momento se pone más en evidencia la necesidad de hacer políticas sociales. Parece una contradicción porque la contracción económica en Guatemala será de cerca del 2% del Producto Interno Bruto. Vamos a tener más de 40,000, 50,000 desempleados, más. El 70% de la actividad económica es informal. Entonces creo que tenemos que intentar contener el crecimiento a través de, considero, de fortalecer la economía familiar campesina de subsistencia. Yo creo que tenemos que volver a esas características, ¿verdad? Tenemos que ser más creativos en el área urbana, de poder desarrollar mecanismos de intercambio y de, diría yo, de tener mecanismos de alimentación propia en nuestros países. Los niños en Guatemala, la desnutrición es muy complicada. Tenemos cerca del 45, más del 45% de desnutrición crónica en el tema de la niñez. Entonces, creo que esto va a venir a agudizar más el problema si no tomamos alternativas en lo que se conoce como la soberanía y la seguridad alimentaria, ¿verdad? Tenemos que tener muchas alternativas mientras se generan mecanismos de reactivación económica, lo que se llama romper el ciclo económico de depreciación que se sufre. Entonces, tenemos un problema muy serio que es las remesas, ¿verdad? Guatemala tenía cerca de 8,000 millones de dólares de ingreso a través de las remesas, y eso va a bajar. Precisamente ahí existe una política. Pero no podemos depender de la exportación de mano de obra barata hacia Estados Unidos. Yo creo que esa es una de las realidades que nuestros países tienen que cambiar. Tanto Honduras, El Salvador y Guatemala, que son los que más han sufrido ese tipo de situación de exportación de jóvenes, de mano de obra barata, y que hoy están siendo recibidos con un proceso de discriminación muy grande respecto al temor de que si vienen o no con COVID-19. Entonces, la fragmentación social se va a dar, y eso es uno de los problemas que también tenemos que tener en la fragmentación
económica, de la fragmentación comunitaria, ¿verdad? Entonces, creo que creo que hay que empezar primero por nuestros sistemas de salud, tanto en la capacidad reactiva, que está muy pobre todavía. Guatemala debería estar haciendo 5,000 pruebas. El gran problema es que nuestros países no están haciendo pruebas lo suficiente para saber cuál es realmente la dimensión del problema, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber cuándo entrar en temas de distanciamiento social más prolongado o más restringido o en zonas determinadas. Yo creo que ese podríamos llamar un mecanismos de contención o de distanciamiento social inteligente. Y eso solo se logra con información, saber en qué regiones del país existen más contagios, donde hay más riesgos y poder movernos hasta que no venga una vacuna, que será hasta finales del 2021, no vamos a tener la posibilidad de encontrar soluciones, digamos, al sistema de salud de carácter preventivo permanente. Podremos tener la vacuna va a salir, pero ya lo dijo el gobierno de Estados Unidos, primero los norteamericanos, los europeos, y lo que vaya sobrando, pues llegará a nuestros países de una u otra manera. Yo creo que ahí sí viene el tema nuevamente de los derechos humanos, donde tenemos que vincular a la Organización Mundial de la Salud como la vanguardia de la defensa de los derechos a la salud de los más vulnerables en el planeta, que serán los países más pobres. Y los países más pobres tendrán que hacer ajustes internos, no un ajuste estructural al estilo neoliberal, sino ajustes de inversión, de reorientar para fortalecer nuestros sistemas de salud, para fortalecer nuestros sistemas educativos y fortalecer nuestros mecanismos preventivos. No nos queda otra, no tenemos salida. O sea, esa es la realidad. No apostar por la restricción de los derechos individuales, sino apostar por los derechos económicos y sociales. Menos políticas de seguridad ciudadana en el sentido de restricción, menos política criminal, más políticas sociales. Y tener un acercamiento de contención de carácter inteligente, con información. Ahí las universidades deben volcarse a planificar y a ver el COVID-19 como un fenómeno de salud que vamos a estar acostumbrados a vivir permanentemente en el futuro con más y más pandemias. Cada vez se están restringiendo más las pandemias. Cada vez en menos años se presentan menos situaciones epidémicas en el país, en el mundo, porque tenemos más contacto, más comunicación y hay más activación. Vamos a tener que cambiar muchos hábitos, tanto con el medio ambiente, que es otra variable que va a venir bastante grosera en relación en los siguientes fenómenos en el futuro. Eso es lo que creo. Más políticas sociales, menos política criminal, una visión más inteligente y un acceso a la justicia que incorpore la tecnología. Ese es otro de los temas claves. Lo que decía María Asunción que está pasando en Nicaragua, que nos obligan a llegar a las audiencias. Yo creo que los jueces tienen que hacer audiencias, pero tenemos que incorporar tecnología de audiencias virtuales en todo aquello lo que se pueda y la detención que sea excepcional y no la regla como está pasando ahora. Tu audio, Ruslan. Sí, les decía, nuestros espectadores están muy pendientes. Tenemos comentarios de compatriotas nicaragüenses donde nos dicen que las estadísticas son mayores a las que se reportan definitivamente. Otro espectador nos dice qué ha hecho o cuál sería la estrategia que deberían de hacer aquellas organizaciones de derechos humanos en cada uno de los países. Yo contarles, por ejemplo, que realmente hemos ido por un buen camino. Las últimas estrategias, por lo menos aquí en Honduras, de muchas organizaciones de derechos humanos,
ha sido la crítica a la inversión en el presupuesto de seguridad y justicia. Definitivamente los estados centroamericanos y en especial el hondureño ha destinado demasiado dinero en sus organizaciones como el ejército y la policía, descuidando así o invirtiendo menos o recortando los presupuestos en salud y educación. Muy acertadamente ha dicho don Luis que debemos de reinventarnos, ir ascendiendo a un proceso gradual de educaciones virtuales, audiencias virtuales, expedientes judiciales virtuales, para que personalmente no nos expongamos en esta pandemia o en cualquier otra que se pueda dar a futuro en cada uno de nuestros países. Muy acertadamente dijo don Luis que definitivamente de descubrirse una vacuna, los países en vías de desarrollo, como les llamamos, nos han llamado ahora, vamos a ser los últimos beneficiados. En este caso, sí es que logramos serlo. Que quiero ya cerrar este ciclo, no tanto con críticas al gobierno, a los estados, a las políticas, sino más bien esas preguntas que vienen de nuestro público. ¿Qué debemos de hacer defensores de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil que luchan por mejorar cada día el acceso a la justicia, el que haya un mejor sistema de salud y educación, estrategias de seguridad pública que no afecten tanto los derechos individuales? Definitivamente, si los estados estuvieran mejor preparados para atender el sistema de salud pública, no deberíamos de tener la necesidad de suspender tantos derechos. El fin del distanciamiento social es porque definitivamente nuestros sistemas de salud no se darían abasto o no se están dando abasto en este momento para atendernos a cada uno de ellos. Y también se pone en precario la economía, los negocios, el derecho laboral de las personas, el derecho a un salario para sobrevivir, el derecho a la alimentación. María Asunción y Luis Ramírez, estamos llegando al final de este conversatorio, donde quisiera que les dejaran un ánimo de esperanza, un consejo de qué deberíamos recomendar o en qué deberíamos de trabajar ahora nosotros los defensores de derechos humanos, aquellos que trabajamos en reformas de justicia, de procesos de seguridad, para que la próxima pandemia o para salir de esta pandemia que tenemos en este momento sea un poco menos difícil. María Asunción, dinos. Momento. Sí, realmente, Roland, esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial está planteando grandes desafíos. Creo que de verdad nos está planteando el que tengamos que repensar, reinventarnos y de verdad hacer una nueva normalidad, como decía Luis, en donde ya no existan, o sea, en donde ya no hayan tantas personas detenidas de forma injusta, donde haya mejor acceso a la salud, donde tengamos unas sociedades más igualitarias, en donde tengamos unas sociedades menos violentas. Y para ello ahí está todo el campo de desafíos para los defensores de derechos humanos, en el que de alguna manera debemos replantearnos las formas y los nuevos modos de trabajo para acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de una forma más responsable en el ejercicio de sus derechos y en la reivindicación realmente de todos los derechos que tenemos los ciudadanos. También estas crisis han puesto en relieve que los propios sistemas internacionales de protección de derechos humanos deben revisarse. En estos tiempos, por ejemplo, muchos de mis estudiantes me preguntan y me dicen, ¿por qué la OMS no obliga al Estado de Nicaragua a que nos proteja? Y entonces, de alguna manera uno dice, bueno, no hay un recurso en el que los derechos humanos, esos derechos que son universales y que llevamos todos los seres humanos por el simple hecho de ser un ser vivo, realmente sean cada vez una realidad. Y ahí hay mucho trabajo que hacer como defensores de derechos humanos en esa nueva sociedad post-COVID-19 y en nuestro caso
post-dictadura también, porque tenemos actualmente toda una dictadura que tenemos que superar para el camino hacia la democracia que nos permita tener iniciar también un proceso de realmente consolidación del Estado de Derecho, en donde los derechos de los nicaragüenses cada vez puedan ser más una realidad. Muy bien. Creo que es el llamado, por fin, de todos los llamados a que por las organizaciones de derechos humanos, los defensores particulares de derechos humanos, trabajemos de manera más unida para construir un mecanismo nacional, por lo menos en cada uno de nuestros países, para afrontar estas situaciones. Muchas gracias, María Asunción. Don Luis, ya para cerrar, tengo dos pequeñas intervenciones de nuestros espectadores que sí me parecieron muy importantes hacérselas llegar en sus palabras finales. Una es, en Honduras, en cuanto a la violación de las restricciones o las garantías que impuso el gobierno, es detenciones, trabajo comunitario, decomiso de vehículos y estas situaciones que se han hecho en estos momentos. ¿Cómo ha manejado Guatemala o cómo han regulado estas detenciones? Si han habido sanciones por no cumplir las restricciones de movilidad. Y la otra pregunta es, ¿realmente se han observado obstáculos como abogados defensores para ejercer la defensa de sus clientes frente al sistema de seguridad? Y sus palabras finales para que podamos concluir este seminario. Bueno, como manifesté al inicio, nuestro país optó por el tema del control social al inicio, ¿verdad? Sí. Su enfoque no fue de derechos humanos, sino fue de control social, digamos, lo que estamos viviendo ahorita es un estado policial basado en la salud, lo que Foucault planteaba en el sentido de un panóptico relacionado con distintas justificaciones. El poder necesita justificaciones, ¿verdad? Necesita que hay una justificación, lo que hace es incrementar el estado policial. Entonces, vivimos una confrontación entre estado policial y estado de derecho. En nuestros países estamos viendo esto muy claramente. Cuando hay una crisis social, cuando hay estado de excepción, lo que hacen es restringir derechos humanos. Y lo que hay que hacer es garantizar los derechos humanos. Entonces dicen, para garantizar los derechos humanos vamos a restringir los derechos humanos. Es como una contradicción, ¿verdad? Y entonces, lo que se ha puesto de manifiesto es que los países, mientras esa confrontación, lo vemos en Estados Unidos ahora, con el tema de la muerte, lo que está en crisis realmente es cómo el Estado de Derecho logra hacer un equilibrio en relación a los estados policiales. Entonces, la primera respuesta en el caso de Guatemala, podría decir lo primero que se dio fue un estado policial, es incrementar el estado. El estado policial es latente, siempre está allí. Es el Leviatán, nació para quedarse desde que construimos el Estado. Y aquí viene el surgimiento de los derechos humanos, vienen como con respuesta contraria al Estado policial, porque fue el Estado policial el que dominó durante todo el siglo XVIII, siglo XIX y empiezan los derechos individuales. Realmente los derechos humanos empiezan a hacer un discurso obligatorio y a someter al Estado a los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En 1948 con la Declaración Universal y esa institucionalización de los derechos humanos, apenas llevamos 60 años, 70 años de tratar de dominar, de generar esos equilibrios y no lo hemos logrado. En el tema, lo miramos Centroamérica, vivimos las guerras que no fueron más que explosiones de estados policiales llevados al extremo con los estados militares, con, estados ocupados por sus propios ejércitos. En caso de Guatemala vivimos un genocidio, que no fue más que un estado policial expandido, donde se restringen los derechos. Entonces, el COVID-19 lo que puso en evidencia es que nosotros ya vivíamos un estado policial expandido. El presidente de la República en su toma de posesión el 14 de enero, el presidente Yamatei, puso estado de excepción a partir del 15 de enero, ¿verdad? Y entonces lo que hizo fue extenderlo. Simplemente vivimos estados de excepciones
permanentes. El segundo nivel, yo creo que, y eso se manifestó con las 17,000 detenciones que tuvimos. Era increíble ver muchas personas detenidas, saturados por haber, entre comillas, violado el estado de excepción, cuando pudieron haber tenido muchas otras salidas. La gente sin transporte, ¿cómo va a poder llegar a su casa? Si no le damos alternativas, por eso digo, una política social sin transporte colectivo y la gente, el 70% viviendo de la economía informal. ¿Qué significa economía informal? Digámoslo claramente. Si hoy no trabajo, no como en la noche. Ese es el trabajo informal en nuestros países, ¿verdad? Es lógico, la gente no, dice, quédate en tu casa, disfruta tu familia. Es mentira, el 70% de la gente no puede vivir en relación a esperar que le pongan en su estado de cuenta el dinero. El 70% tiene que salir a buscar su comida para llevar a los hijos, ¿verdad? En mi casa visitan unos pajaritos todas las mañanas. Yo me imagino esa realidad social que el 70% de los 2.500.000 personas que vivimos en esta ciudad de Guatemala, el 70% sería cerca de 1.500.000 personas, tiene que salir a buscar comida. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, es lógico que los que van a caer atrapados por el control policial frente a una contención son la gente pobre. Entonces, estamos en un sistema complejo que no da una política de salud adecuada, que no tenía la prevención, que no tiene, y tiene 8,000 camas, y lo que se espera probablemente en el estado más crítico es que lleguemos a 30,000. Estamos complicados. La gente dice, bueno, ¿cómo voy a dejar que mis hijos se mueran de hambre? ¿Verdad? No puedo ya. La clase media, de alguna manera, llamamos por teléfono, nos traen algo, podemos resolver el problema. El problema es el 70%. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, Ruslan. La disponibilidad o las restricciones que tienen los abogados defensores para atender a correcto. en el Sus sistema. Funciones. Bueno, por suerte, hay de todas las restricciones, los abogados pueden circular, igual que los médicos, igual que todo el tema. Enseñan su carnet de abogado y aunque digan que van o no van, los dejan pasar. Yo creo que en ese sentido no hay ningún problema. Pero los jueces no van. Los jueces están en su casa esperando que la Corte Suprema de Justicia les resuelva su problemita. Llamé a un amigo y me decía, mira, estoy en el supermercado, tengo que regresar. En tiempo de pandemia, en tiempo en la situación, las asociaciones de jueces, ahorita la asociación de Instituto de Magistrados de Salas de Apelaciones acaba de sacar un comunicado que es bastante vergonzoso. En realidad es denunciante lo que acaban de hacer, es oponerse directamente a un proceso de independencia judicial para la elección de magistrados que tenemos en estos meses, que ya la Corte Suprema lleva más de 6 meses de estar en sus puestos, ya debieron haber salido, pero no se han electo, no se han seleccionado los jueces y magistrados, y hay una situación bastante de dudas sobre las personas que acaban de llegar, y la Corte de Constitucionalidad obligó al Congreso a tomar en cuenta las investigaciones de tráfico de influencias que se estaban dando, en donde algunos candidatos a magistrados están involucrados. Entonces, ahorita acaban de salir a defender y hablar de eso, pero que hagan audiencias. El problema que tenemos en Guatemala es que la Corte Suprema no ha implementado los mecanismos todavía, bueno, supuestamente lo va a hacer estos días, los mecanismos de la tecnología. Recordémonos que uno de los elementos del cambio social en la historia ha sido la incorporación de tecnología. El sistema de justicia quiere seguir manejando su expediente. Lo cuida tanto que yo no sé qué hace con el expediente escrito. En realidad, tenemos que incorporar tecnologías para desarrollar todas aquellas audiencias sencillas y darle también la oportunidad a los presos que tengan un espacio en la cárcel para que puedan tener sus audiencias con la seguridad jurídica adecuada. No estamos invirtiendo.
Lo único que hacemos con las cárceles es meter a la gente a la cárcel y tirar la llave y volverla a abrir cuando tenemos que meter más gente. ¿Cuántos están sobreviviendo ahí? No lo sabemos. Ya llegó el coronavirus a nuestras cárceles en Guatemala. Y yo no sé, es una población eminentemente vulnerable. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ya lo dijo la Cruz Roja Internacional, lo han dicho toda la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, todos han dicho, pero decimos más que lo que hacemos en realidad. La población carcelaria es una población vulnerable, ¿verdad? Y entonces hay que utilizar la cárcel ahorita como extremo y hay que empezar a desahogar la cárcel, a sacar todos los casos, no es que no sean importantes o no, todas aquellas personas que se encuentran por casos menos graves. Nuestra capacidad de nuestra carcelaria en Guatemala es de 7,000 y tenemos 28,000 presos. Se pueden imaginar las condiciones en las que están adentro los privados de libertad. Tendríamos que sacar todos los casos menos graves, tienen que salir libres y evitar meter más a la cárcel. Esa es la política. ¿Y quién es responsable de esto? No digan únicamente que es la policía. La policía los podrá detener. Pero los fiscales son los que frente al juez piden la prisión preventiva. Es una responsabilidad de política de persecución penal ser selectivos, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad de fiscales, hay una responsabilidad de jueces directamente y por supuesto hay una responsabilidad del sistema penitenciario. Eso es en cuanto a lo que usted estaba planteando, si tiene restricciones o no. Yo creo que las restricciones están más en el Estado que en el discurso de que puedan salir los abogados a hacer su ejercicio. Como tercer elemento, mi mensaje, para llegar a una, digamos, si es posible plantear una conclusión, es la reflexión sobre lo que ha venido a desnudarnos el COVID-19, ¿verdad? Puso el dedo en la llaga de nuestras carencias en los derechos económicos y sociales, que son el principal, digamos, déficit que tenemos con la sociedad. Tenemos un gran déficit con nuestros pueblos relacionados con los derechos económicos y sociales. Ese es el tema. ¿Y qué tienen que hacer las organizaciones de derechos humanos? Bueno, yo no soy quien para dar consejos, porque uno mira la situación muy complicada. Pero sí una cosa sí es cierta en la historia de la humanidad, y esto sí lo tienen que tener claro las organizaciones de derechos humanos. Ningún derecho ha sido una concesión del poder. Esa es una realidad histórica. La historia nos dice que solamente son las conquistas sociales y en las crisis sociales cuando en realidad se conquistan los derechos. Y no esperemos que nuestros estados hagan algo por bondad para darnos el tema. No hay una situación histórica en la cual los derechos humanos hayan sido, de alguna manera, una concesión del que tiene el poder. Ni el poder económico, ni el poder político, ni el poder cultural. Todo ha venido siempre a una exigencia y una lucha cotidiana de los líderes sociales, ¿verdad? Y del pueblo. Ahí viene la exigencia por los derechos humanos. El nivel que viene de la exigencia es de la medida en que se van a dar esas concesiones. Por supuesto que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones, los tanques de pensamiento y las universidades, tenemos una responsabilidad directa para hacer propuestas viables que permitan en estas condiciones ayudar al poder a volver a prestar sus servicios para que sean garantes de los derechos humanos. Esa es una realidad y esa es nuestra responsabilidad, decirles, acompañarles y hacerlo como lo hace ASJ en Guatemala, como lo hace el Instituto, como lo hacen muchas organizaciones en el mundo. Y tenemos la obligación, desde los tanques de pensamiento, de dar propuestas viables y acompañar este proceso. Pero las organizaciones de derechos humanos tienen, y los defensores de derechos humanos, tienen una responsabilidad muy grande en este momento, que es hacer viable la exigibilidad
de los derechos humanos, utilizando los mecanismos que las mismas luchas sociales lo han puesto, desde el recurso de exhibición personal, desde los amparos, desde la cotidianidad del sistema de justicia, que son las herramientas. O sea, la lucha por los derechos humanos es una lucha cotidiana que tiene sus propias herramientas y que ahorita nos pide, nos exige utilizarlas en beneficio de las colectividades. Eso es lo que tienen que hacer las organizaciones de derechos humanos, formarse técnicamente para hacer propuestas viables y la exigencia en el caso de las situaciones individuales y ante todo también de los derechos económicos y sociales, como es el tema de la salud. Muy bien, don Luis. Muy bien, María Asunción. Estamos dando cierre a este ciclo, a esta conferencia de derechos humanos y países hermanos en Centroamérica. No me resta más que despedirme, agradecerles por haber atendido la invitación que les hemos hecho para hablar sobre este tema y mostrarle al mundo, por lo menos a los espectadores que nos vieron, a los participantes de los 3 países, sobre las realidades que estamos viviendo. Honduras se acaba de reincorporar a una apertura de la economía nacional, donde hemos suspendido o nos han suspendido por lo menos los operativos de carreteras dentro de las ciudades. Ya la gente se moviliza con mayor libertad. Yo diría, tomemos conciencia propia de protegernos, ya sabemos cómo hacerlo, uso de la mascarilla, distanciamiento social, evitar andar en la calle innecesariamente y sobre todo la parte de solidaridad. Yo insisto cada vez que termino una conferencia que definitivamente uno de los principios éticos y morales del ser humano es la solidaridad y es el momento para que la pongamos en práctica. Asunción, Luis Ramírez, me despido, no sin antes 20 segundos por parte de cada uno de ustedes para despedirse de nuestra audiencia y concluir este ciclo de intervenciones. Bueno, mis últimas palabras, Roland, es para agradecerle a la asociación, la ASJ, ¿verdad? La Asociación para una Sociedad Más Justa, por esta oportunidad. Creo que estos espacios son muy importantes, sobre todo hacerlos con este enfoque regional. Nuestra región es muy pequeña, todos somos hermanos y como hemos visto, al margen de las formas en que los gobiernos están enfrentando esta pandemia, que en el caso de Nicaragua es muy peculiar en relación con el resto de países centroamericanos, lo cierto es que los pueblos sí sufrimos las mismas violaciones de derechos humanos, las mismas restricciones y por lo tanto tenemos las mismas luchas de frente que hacer en el futuro y en el presente. Así que agradecer a la ASJ por este espacio y felicitarles por estas iniciativas que de alguna manera ayudan a la reflexión a nivel centroamericano. Muchas gracias. Don Luis Ramírez. Bueno, agradecer. Nunca como ahora ese nombre de esa organización es tan apropiado. Asociación para una Sociedad Más Justa. Y yo creo que la pandemia nos ha planteado ese gran reto, de esa gran misión que se ha propuesto esta organización, a la cual me siento en privilegio poder contribuir en poco, digamos, en lo que pueda, a cumplir su misión en ese país maravilloso de Morazán, que ahora el próximo año celebraremos, digamos, el segundo centenario de nuestra independencia centroamericana, y es una gran oportunidad para recordar a Morazán. Morazán como el gran luchador de la Unión Centroamericana, y creo que vamos a tener todo un año que debemos de rescatar, porque es por las repúblicas lo que nos mueve ahora, y fue el gran sueño centroamericano de Morazán y una gran oportunidad para esa gran asociación con un nombre que hace honor a su trabajo. Muchas gracias, Ruslan, y extendido para toda la organización de ASJ. Muchas gracias a ustedes. Con esto damos finalizado esta conferencia y agradeciendo a los espectadores. Hubieron muchas preguntas, pero más que todo felicitarlos a ustedes por exponer las realidades de sus países de esta manera y dar a conocer no solo de manera local, sino regional, cómo estamos viviendo
los derechos humanos en esta crisis de COVID-19. Muchísimas gracias y me despido de ustedes. Hasta la próxima. Gracias.